Y quiero darle la bienvenida a Agustín Mier y Terán, que él es un gran experto en todo este tema. Agustín, es un placer compartir el día de hoy contigo. ¿Cómo estás, Gustavo? Pues mucho gusto y agradecido de que me invites a este foro y agradecido con tu audiencia, caray. Claro que sí, Agustín, y vamos a entrar en materia porque me encanta. Ya hemos tenido la oportunidad de ver que compartes en otros programas aquí en los Estados Unidos y por supuesto en México. Pero antes de hablar de toda esta historia bonita, porque la historia bonita de los empresarios siempre todo el mundo la escucha, ¿verdad? Pero a mí me Ujú, encantaría ujú. que nos contaras quién es Agustín antes de llegar a esta cúspide, a este momento de éxito donde estás hoy en día. ¿Qué hacías antes de ser el gran mentor, el gran coach que eres hoy en día? Pues mira, creo que más que la pregunta de quién es Agustín, mejor te voy a decir lo que ha hecho Agustín, ¿no? Ok, ¿Qué he hecho? Pues mira, la verdad es que creo que ha sido una exploración muy interesante, como yo creo que todas nuestras vidas, en donde pues como cualquier joven en su momento, pues yo me compré este rollo de que tienes que ser exitoso y que tienes que lograr algo en la vida y que la trascendencia, y luego viene la presión de la carrera. Y como que todo el mundo nos vamos en esa línea, ¿no? Que yo digo de broma que es como un plan de vida que compras en la tienda de conveniencia de la esquina, en donde pues está marcado que a los 18 entras a la universidad, a los 22 terminas, ojalá una maestría, y luego llegar muy rápido y que te vaya muy bien y poderle decir al mundo que pues eres exitoso, ¿no? La compré en su momento, pero algo que aprendí es que una cosa es lo que uno quiere y desea y otra cosa es lo que la vida va a ir definiendo y, y durante mucho tiempo tuve la resistencia a lo que la vida me ponía y trajo consecuencias fuertes a mi vida. Y con el paso de los años he ido aprendiendo a navegar en ese sentido y a irme entregando a lo que se nos va poniendo. Entonces, pues empecé muy joven, empecé con un primer emprendimiento que duró muy poco, me fui art dealer, luego tuve eventos medio complejos en la vida, de salud, eventos complicados de familia, que pues me orillaron a trabajar como mesero, a los 20, me acuerdo que después de haber visto una película de Orson Welles y de haber preguntado que a qué edad la hizo, me dijeron que a los 23 años. Entonces, chistoso, pero yo me planteé que yo antes de los 23 tenía que hacer algo, ¿no? Para los 21 estaba firmando mi primer acta constitutiva y fundé un programa y un modelo del cual me siento muy orgulloso y que surgieron cosas muy lindas, porque fuimos de los pioneros en todo lo que fue el desarrollo de emprendimiento en México. Cuando no se hablaba de esto, en las universidades no se hablaba, no había programas sociales, hablarlo era una cuestión bien interesante. Y se llamó Emprende México, con la que nos enfocamos en la creación de empresas y se habrán fundado unas 45, ¿no? Y bueno, a lo largo, y bien chiquito, yo estaba, bueno, estás poniendo una imagen, estaba bien chiquito y ahí andan en foros y demás. Y después, bueno, tuve la fortuna de conocer a un gran amigo, Daniel Marcos, que me ayudó a pasar de las startups a las scale-ups, ¿no? Entonces, de la nada, de repente, pues amanecimos y ya no estábamos con empresas de nuevo arranque, que a muchas de ellas de esas 40 y pico, 9 sobrevivieron y llegaron varias de ellas a niveles muy interesantes. Este, una se llegó a vender en más de 20 millones de dólares con cuates muy jóvenes, ¿no? Ahí ya empecé pues a todo este rollo de hacer mentoría y luego pues de la nada brincas y ahora me tocaba asesorar empresas donde la más chica pues facturaba 25 millones de dólares y la más grande llegó a facturar más de 1.000 millones de dólares. Y me di cuenta que las broncas de las grandes son las mismas que de las chicas y lo que cambia pues nada más es la magnitud. Y hay problemas naturales y problemas muy elementales que se repiten en ambas y que las más grandes siempre tienen que ver con personas. Solamente que a la par de esto he seguido mi mayor pasión o hobby, que ha sido, y mira que la palabra pasión no me gusta y ya explicaré por qué, la empleamos muy mal, ¿no? Pasión parece que es esto que, wow, me enciende, me llama, y etimológicamente pasión quiere decir sufrimiento. Entonces, bueno, lo que me encendía y lo que me movía siempre ha sido apoyar a jóvenes. Y un día tomé una decisión
cuando mejor nos estaba yendo en la firma de consultoría con estas empresotas que cotizaban en bolsa, que las ayudábamos a ser compradas o ayudábamos a restablecer las líneas de trabajo entre los fondos de capital de riesgo y ellas, con toda la bronca que esto genera, pues un día me doy cuenta que estábamos ganando dinero, pero que solo estábamos ganando dinero, que yo ya no estaba contento y a mí ya no me estaba gustando, porque a mí siempre me ha gustado más la parte soft. Y llegó un punto en el que dije, ¿a qué empresarios tengo ganas de acelerar? ¿A qué empresarios tengo ganas de escalar? Y me estaba dando cuenta que estábamos escalando a mucha gente muy querida y muy profesional, pero que en una de esas la gran mayoría perseguían meramente un éxito económico. Y en lo personal yo creo que ese tipo de empresario ayuda, pero no en la magnitud que pudiera. Y me comprometí fuertemente en el tema del desarrollo consciente y esto me orilló a darme cuenta que cuando me tocaba trabajar con gente muy compleja, muy complicada, en altos puestos y muy exitosos desde el mundo de la forma, en el mundo del fondo era gente muy básica o era gente muy elemental. Y entonces un día dije, a ver, ¿en qué momento estas personas nos perdemos, no? Y encontré que la adolescencia jugaba un momento muy importante. Y un día me senté conmigo y dije, o me dedico a la gente que ya se rompió, o me enfoco a evitar que se rompan. Renuncio a todo y reemprendo. Y desde hace ya muchos años, ya llevo 25 años, pero ahora de tiempo completo, decido enfocarme en toda esta dinámica de cambio de carrera. Y al decir cambio de carrera no estoy hablando solo de universitarios, o sea, no sabes la cantidad de gente que después de los 25 30 ya que están en la pista, se dan cuenta de la manera en cómo eligieron, se dan cuenta que elegimos en un elemento muy limitado y que conforme esto se va abriendo van saliendo cosas y luego te cuestionas y se vale. Hasta llegar a gente de 50, 70 años. Me han tocado personas de 70 años que quieren redireccionar su vida. Y esto ha sido una gran aventura que seguramente se quedará por muchos, muchos años y que forma parte de mi propio crecimiento, de mis propios huracanes, de mi propia manera de vivir, de esta experiencia que en momentos es gozosa, en momentos es dolorosa, pero que al final es una gran experiencia. Y ayudar a las nuevas generaciones a direccionarse más hacia la integridad y que el éxito se vuelva solo un resultado es hoy por hoy el eje de todo mi trabajo. Wow, Agustín, qué interesante esa historia que nos estás contando, porque realmente esa transformación del ser humano, y me encanta lo que estás diciendo, porque hay momentos donde los empresarios somos exitosos y creemos que con ese éxito que tenemos estamos plenamente identificados o plenamente llenos para poder llegar realmente donde nosotros queremos llegar. Pero hemos visto muchos empresarios con millones de dólares y lo vemos no solamente empresarios, vemos cantantes, vemos actores, vemos mucha gente de la farándula que se dedican a eso, al entretenimiento, pero que vacíamente, interiormente, perdón, están vacíos, tienen un vacío interior que no lo llenan con todo el dinero que tienen en sus cuentas, Agustín, y tú entras desde allí y empiezas a profundizar en el ser, que eso me encanta, y me encanta cuando tú dices que trabajas con empresarios, porque no solamente ser empresario es dedicarse a ganar dinero, el dinero es la consecuencia de algo, es muy importante, pero hay que trabajar con las personas, con el ser, con el humano. ¿Por qué empiezas a preocuparte y cómo los empiezas a ayudar? Mira, esto tiene que ver un poco con mi vida personal. Me toca vivir momentos muy complejos. O sea, de niño me tocó por una extraña razón una parálisis que me deja, me detiene un tiempo y que con la resignificación del pasado me doy cuenta que ahí aprendo una gran capacidad que tengo de observación hacia el comportamiento. Por azares del destino, la vida me manda un infarto a los 15 años, colapsos gástricos, un papá que se va, ¿no? Y me toca a mí desde los 16 años velar por mí y luego 5 cambios de carrera. O sea, como que llega un momento en el que parece que todo no tiene orden, parece que todo está pues como que fue un combo demasiado rápido y en una edad en la que, pues, decir sobreviví es muy importante y que no me perdí, a lo mejor en drogas, alcohol, siempre tuve una alegría, una curiosidad y una necesidad de buscar más allá. Yo creo que cuando estás al borde de la muerte, se activan, se activan elementos muy importantes
y justamente creo que ahí es en donde entran estas activaciones. En su momento fueron situaciones muy dolorosas, pero que hoy, a mis 46 años, volteo y resignifico y digo, qué interesante que aprendí a observar el comportamiento humano a grados muy profundos al no caminar. El infarto pues me llevó justamente al vórtice en el que me quedo, entonces la vida adquiere un significado diferente. Los cambios de carrera al final nunca fueron catastróficos porque lo único que me dejaron claro es que yo no estaba hecho para ese tipo de modelos y que como yo hay N cantidad de jóvenes, tenemos muy supravalorada la carrera y la vida académica y la vida profesional, creyendo que per se, que por el simple hecho de estar ahí, ya estamos, o sea, que eso ya nos va a transformar. Y le damos valor a lo que no tiene valor, ¿no? Entonces entenderás que estas búsquedas al final me llevaron profundamente a entenderme, a conocerme, a explorar límites insospechados. Y todo ese dolor, hay una persona de la India que sigo mucho, que es Iyengar, que tiene una frase muy interesante que él dice que mi dolor sea la base de tu gozo. O sea, él vivió una vida muy compleja, lo que le llevó a explorar su vida, le llevó a generar modelos y, y ahora esos modelos le sirven a mucha gente y esos modelos fue con lo que él se salvó. Pues yo con lo que me salvé, yo con lo que entendí, decidí construir un, una herramienta y decidí construir una serie de modelos que pudiera ayudar a gente que estuvieran en esos momentos en los que yo ya estuve. En esos momentos hay mucho más experiencia en esto que meras teorías y academicismo, que pues ese es un gran problema al que ha caído la filosofía, la misma psicología, en que nos volvemos tan abstractos que nos perdemos de la construcción y del conocimiento profundo. Y entonces, bueno, pues esto se vuelve algo muy interesante porque, te repito, construyes desde la propia experiencia. Y entonces ahí es en donde me doy cuenta que mi valor radica ahora en la resignificación y desde esa resignificación ayudar a gente que está en esos momentos en donde necesitan modificar su modelo mental. La base de todo, lo que he aprendido, la base de todo radica en nuestro modelo mental, que es la base de la cual tomaremos decisiones. Y de la calidad de la priorización de mis valores, defino inclusive hasta un perfil laboral, un perfil operativo y mis propias búsquedas más allá de algo tan limitado como es el éxito en el mundo de las formas. Si yo soy exitoso y en el mundo del fondo no me siento bien, que ese es el indicador clave para mí de la vida, sentirme bien. Si yo no me siento bien, independientemente de dónde me siente, qué coma y dónde viva, no está valiendo la pena esa experiencia. Claro. Esa experiencia está siendo incluso o puede ser incluso catastrófica Claro, con el paso Agustín, del tiempo. pero entonces las personas que nos ven y que nos escuchan dicen, ok, nos hablan de trabajar la mente, Agustín nos habla de que todo está en la mente, que la mente es nuestra amiga, pero que a la vez es nuestra enemiga. Entonces, ¿qué consejos prácticos darle a las personas para que empiecen a cambiar ese modelo de pensar totalmente diferente? Como decimos, hay que cambiar el chip porque traemos unas creencias limitantes y déjame decirte, yo siempre lo digo en algunas charlas que doy, nuestros padres nos amaron, nos quisieron, pero a la vez nos hicieron un daño muy grande con muchas cosas y fueron nuestro peor enemigo durante mucha temporada de nuestra infancia y adolescencia. Y eso no nos permitió dejar avanzar ni creer, porque todavía tenemos creencias limitantes, Agustín. ¿Y cómo romper con esas barreras limitantes? Mira, algo que en mis exploraciones y en trabajar ya con tanta gente, he trabajado con miles de personas, y he registrado patrones y demás. Mira, primer punto que tienes una razón muy importante. Imagínate nosotros que tenemos un sistema operativo con el cual nacemos. Soy padre y es interesante de repente voltear a ver a mi hija y ver que trae instalado un sistema operativo, ¿no? ¿De dónde? Será razón de otro programa. Pero ya traemos algo, ¿ok? Hay una parte que es genética, hay otra parte que es contextual, y sobre esa nos vamos a desenvolver en los primeros 15, 16, 18 años de nuestra vida, ¿no? Y como bien dices, hay papás que son un puente y hay papás que son un muro, ¿no?
Y no los vamos a juzgar porque al final es perfecto Claro. el modelo en ese sentido. La función primordial del padre de manera inconsciente, paradójicamente, es instalar yo le llamo el trauma primario, ¿no? Entonces, fíjate bien, si mi papá estuvo todo el tiempo conmigo, estuvo pendiente y demás, yo voy a ir a psicólogo, voy a ir con la psicóloga y le voy a decir, mi papá estuvo encima de mí todo el tiempo. Si mi papá no estuvo, ¿no? Y si mi papá me abandonó y si mi papá lo que sea, pero no estuvo, pues también voy a ir con psicólogo y todo lo contrario, voy a decir, es que mi papá nunca estuvo, ¿no? Entonces fíjate qué interesante, porque no importa lo que tengas al final, el trauma siempre está ahí, ¿ok? Ahora, este trauma es muy importante porque es el trauma que se abre o es el trauma que se genera para una decisión importante que se tiene que tomar en la adolescencia. Le decimos mucho a los jóvenes que la decisión más importante de su vida es elegir carrera, nada más lejos de ser cierto que eso. La decisión más importante que se toma, que puede ser una actualización a ese sistema operativo, en ese momento no es la carrera, ¿no? La carrera tiene riesgos, nos mandan a tomar una decisión en un momento donde no estamos ni preparados, ni tenemos experiencia, y aparte somos una generación, o tenemos una generación más bien, que la tenemos muy aprovechada, muy limitada, con demasiada información. Entonces, esto al final nos está generando una inmadurez emocional. Entonces, fíjate qué interesante. La decisión más importante que se toma en la adolescencia es si empiezo a activar mis decisiones a través del pensamiento crítico, a través de mi propio pensamiento y me arriesgo a tener unas definiciones y empezar a explorar y operar desde mí a lo que le llamo ahora una fase de experiencia consciente, o sigo operando con respecto a la cultura, con respecto a la tradición, a la genética y al contexto. Y ahí te puedo decir que se van a desdoblar N cantidad de cosas. Yo conozco gente de 50, 60 años que siguen en el modelo operativo inicial. No se atreven a hablar por sí. Entonces es el miedo, es lo que los otros quieren, es esas barreras que nos ponen. ¿Ok? Entonces es una gran decisión en la adolescencia. ¿Sí? Ahora, en mi caso, yo utilizo la elección y el cambio de carrera para meterme. Yo no soy orientador vocacional y no aplico pruebas. Yo no creo ni siquiera en ello. Se me hace muy pobre hacer una decisión de ese tipo por ahí, pero a mí me sirve esa dinámica de una elección de carrera o en un cambio porque me permite hacerle a los adolescentes preguntas profundas y complejas, para luego irme con los papás a hacerles preguntas complejas y profundas, porque, porque papá también se tiene que dar cuenta que en una de esas ya nos atoramos y queremos ahora que nuestros hijos hagan lo que a nosotros nos sirvió cuando soy un ser histórico diferente, en un contexto diferente, y que aparte el talento no se hereda, no es genética esa parte. Y mi hijo ahora se abre a una posibilidad en donde va a explorar, y explorar implica riesgo, y hay muchos que nos tuvimos que, a ver, 5 cambios de carrera, o sea, en ese momento y en ese contexto, pues soy un fracasado, soy una persona que no tiene camino, soy una persona perdida. En mi contexto actual, es que fui una persona que exploró 5 formas diferentes, que al no encontrar tuve de dos, o me traumaba o creaba un nuevo modelo. Entonces, fíjate qué interesante la importancia de la recontextualización y la importancia también de la resignificación. Entonces, lo primero que tengo que cuestionar desde el pensamiento crítico es por qué creo lo que creo, por qué estoy donde estoy, por qué estoy buscando esto. Y entre más externas sean mis búsquedas, más perdido estoy. Total. Entre más profundas y personales sean mis búsquedas, las formas me van a servir. Fíjate la idea peligrosa que voy a lanzar. La carrera y la universidad no tienen valor. No tienen ningún valor. No tienen ningún valor per se. Es el valor y la significación que yo les dé. Y esto cambia completamente el chip porque no Wow. dependo del lugar al que voy ni de lo que voy a estudiar. Dependo de mi nivel consciente alcanzado, y eso marca la diferencia total y radical que se presentará a lo largo de nuestros distintos estadios. Cuando tú haces un test, el resultado queda ahí. Cuando tú trabajas esto, el resultado vive en ti. Es totalmente diferente. Claro, Agustín, llegó el momento de ir a una pequeña pausa comercial. Interesante este tema que nos estás planteando el día de hoy. ¿Cómo empezar a trabajar desde la mente? ¿Cómo hacer esa transformación? ¿La universidad sirve? ¿No sirve?
Opinen ustedes, ¿qué piensan? Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Tal vez en la vida, pasando por muchas carreras, hemos aprendido cosas que seguramente no hemos aprendido dentro de la universidad. ¿Cuál es la mejor universidad? ¿La de la vida? Ustedes opinan a través de las redes sociales, plataformas digitales. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya regresamos. Bueno, y con nosotros continuamos en CEOs Poderosos y estamos en entrevista el día de hoy con Agustín Mier y Terán. Qué especialista, qué información lo que nos está contando el día de hoy. Ya les conté, lleva 25 años impartiendo profesionalmente conferencias en diversos foros nacionales e internacionales. Es también consejero para miembros de equipo de alta dirección y consejero de directores generales. Y ahora vamos a entrar en temas álgidos, Agustín, porque estamos hablando con CEOs poderosos. Este programa lo ve CEOs poderosos, pero vamos a tocar algunas verdades que no nos gusta que nos digan también. ¿En qué estamos fallando esos grandes empresarios, esos CEOs? Porque como empresarios seguramente somos exitosos, pero salimos de la compañía o aún dentro de la compañía tenemos muchos problemas, Agustín. Mira, yo creo que el reto más grande que a mí me ha tocado, inclusive por lo que he dejado proyectos y gente, es que solo nos interesa lograr ser exitosos, crecer. Hay una pregunta que yo le hago a muchos de mis clientes cuando estoy en el tema de empresa, porque tengo que switcheo muy interesante. En la mañana estoy con empresas, en las tardes estoy con jóvenes y eso le da una dinámica muy divertida a mi vida. Eh, un tema en los CEOs complicado es el bajo desarrollo interior que la gran mayoría llegan a tener. Vamos, yo he medido, porque tengo mediciones científicas de esto y tengo Ok. estadística científica. Y te puedo decir que de cada 10 directores o gente que tiene un cargo de toma de decisiones compleja, presidentes de consejo, directores generales, directores de área, de empresas que cotizan en bolsa, de empresas, de repito, o los mismos emprendedores, es interesantísimo cómo traen un desarrollo externo y le invierte. O sea, todo el mundo piensa ir a la mejor universidad, la mejor maestría, Harvard, no sé, universidades de ese calibre, de ser posible, quieren estar en las revistas, quieren que la gente note que ellos son importantes. Y aparte si son de un corporativo, o sea, no es el que funda, entonces es el tema de la imagen. Claro, Agustín, estábamos hablando que el tema de la imagen es muy importante, es muy relevante. Nos estabas contando, nos estabas comentando y diciendo que se preocupan por esos aspectos dentro de la compañía, pero a veces olvidan aspectos importantes como es la familia, como es su desarrollo personal. Salir en la revista está perfecto, salir en los canales de televisión muy bien, muy excelente, pero ¿dónde está su parte espiritual? ¿Dónde está su parte relevante? ¿Dónde está ese orden de prioridades que tenemos los seres humanos que es muy importante? Y a mí también me encanta cuando hago o hacemos conferencias es en qué orden de prioridades te encuentras en la vida y dónde está tu familia, dónde estás tú y en lo que tú crees, Agustín. La parte mental es muy importante. Hay que trabajar en la parte mental para poder llevar a cabo todos estos proyectos que necesitamos. Agustín nos estaba contando sobre los CEOs, cómo deben trabajar en su manera de pensar, de actuar, de sentir y que haya esa coherencia, Agustín. Gracias, mi querido Gustavo, aquí con un tema técnico nada más. Entonces, comentaba que de repente hay una pregunta peligrosa que le hago a los empresarios de hasta dónde vamos a crecer? Y, y una respuesta típica es, pues, hasta donde sea posible, hasta donde sea necesario. Y no. Fíjate que dependiendo, y esto sobre todo cuando estuve en escalabilidad, dependiendo los niveles, entre más arriba estás, llega un punto en el que incluso dejas de disfrutar la empresa. Ya llega un momento en el que puedes rayar tu calidad de vida. Si tú no tienes claro el tipo de vida que quieres tener, si tú no tienes claras cuáles son tus necesidades, si tú no tienes claro hasta dónde estás dispuesto a dejar y hasta dónde estás dispuesto a afectar a la familia, porque como empresarios afectamos a la familia.
¿sí? Tenemos poco tiempo disponible y cuando estamos disponibles no estamos disponibles mentalmente. Entonces, ¿por qué le damos tanto poder a lo que no tiene poder? Por qué es tan importante X o Y universidad? ¿Por qué es tan importante la experiencia del éxito a cambio de perder la experiencia más grande que es mi experiencia de ser? Y a eso no le metemos. No vamos a un terapeuta preventivamente, vamos a un terapeuta cuando ya está ni siquiera el fuego, sino ya está el incendio. Y aparte es muy divertido porque queremos que sea rápido, que no cueste y que me funcione inmediatamente y mágico, porque si me pides que haga ciertos cambios, no estoy tan de acuerdo. ¿Por qué no le damos espacio a la espiritualidad? Y hoy hay un fenómeno que estoy viendo en los empresarios. No sé ustedes allá en Estados Unidos cómo anden, pero en México esto se ha vuelto una locura. Se puso de moda ahora las plantas sagradas y su liga a los temas espirituales, ¿no? Entonces ahora pues ya te metes una ayahuasca, ahora ya te metes un sapo, ya te metes una cantidad de cosas que hay ahí y tienes una experiencia mística y entonces empiezas tu desarrollo espiritual y ahora tenemos esas fantasías. Eh, Porque queremos siempre los caminos cortos y una espiritualidad profunda siempre lleva tiempo, es dolorosa, es escalonada y eso sí, la ganancia que se va teniendo es una ganancia sostenida. Las ganancias que se dan en estos picos, pues son como eso, es una droga, al final y si no traes un equipamiento terapéutico, si no traes un trabajo constante, pues puedes subir de un trancazo, pero al mismo tiempo vas a bajar. Entonces, no hemos entendido que nuestra experiencia en principio es espiritual dentro del mundo de la forma. Entonces, lo que yo tengo que ir aprendiendo es justamente cómo ser una, un vehículo de cambio, cómo ser un vehículo consciente y que para eso está mi personalidad y para eso están mis decisiones y para eso está esto que llamo empresa. ¿Qué sucede? Que cuando tengo una pobreza espiritual, las marcas se vuelven algo muy importante porque tengo un personaje que tengo que sostener, personaje que es insostenible, porque nunca va a ser suficiente. Entonces tengo que tener todos los coches posibles, 2000 metros cuadrados de casa para sentir una soledad más lujosa. Tengo, o sea, en eso se van mis objetivos, ¿no? En presumirle al de enfrente el yate, el avión, el... Y a ver, y no es que estemos peleados con eso, si tienes acceso a eso está increíble, pero girar tu valor, tu resultado y calificar el valor y el resultado de otros en función de eso, lo único que habla es de una pobreza brutal en la forma en cómo estamos viviendo la vida. ¿Por qué? Porque el día de mañana que eso se vaya, el día de mañana que eso no esté, y ahí estaban mis fuentes de poder. Agárrate, mi querido Gustavo, la cantidad de historias que tengo de empresas empresarios que facturan, por ejemplo, 10 millones de dólares, 20 millones de dólares, y que lograron llegar a 200, 300 millones de dólares y luego lo pierden. Y te dicen, es que ¿por qué me metí en un rollo? O sea, ¿dónde está ese punto medio? Y el punto medio es entender y conocer tus necesidades y hasta dónde lo que estás haciendo está minando tu calidad de vida y determinar para qué quieres más. Y cuando quieres más para sostener, repito, a un personaje insostenible, porque de sí no tiene fundamento, ¿no? O sea, es un mundo de formas, estoy poniendo como a un títere afuera y quiero sostenerlo todo en función de ese títere, cuando al que tengo que sostener es al que lo habita. Y eso no lo vamos a ver en las familias, no lo vamos a ver en las escuelas y mucho menos lo vamos a ver en las universidades y en las empresas, ¿sí? Eso van a ser búsquedas personales. Ahora tenemos dos vías. La que yo pretendo implantar en empresas y en familias, pues es la vía consciente, la búsqueda consciente. O esperemos a que nos lleguen las tormentas vitales, que a todos nos van a llegar, y de la calidad de la infraestructura que tú traigas, pues es como vas a salir librado y con profundos aprendizajes. Yo creo que no podemos evitar lo que nos vaya a corresponder vivir, pero sí podemos prepararnos a que cuando lleguen nos muevan, pero no nos tiren. Totalmente de acuerdo, Agustín. Por derecho divino nos corresponden una cantidad de cosas que están allí presentes en nuestra vida. Pero eso que hablas de los empresarios es muy interesante, Agustín, porque al final del día se encargan de llenar
la bolsa, la caja, el banco, el avión, lo que tú quieras, y quieren darle a los hijos exactamente lo mismo y piensan que con dinero todo lo suplen y todo lo callan y todo pueden tener en su casa, pero no hay esa unión, no hay esa calidad de familia, esa calidad de esposa, y por eso es que vemos muchos millonarios, su esposa durmiendo en una habitación, él durmiendo en una habitación, sus hijos sin juzgar a nadie, en drogas, sus padres no saben ni siquiera dónde están, con quién están, un fin de semana la pasan en un estado, el otro fin de semana la pasan en un estado, y no tienen ni idea, y tienen su familia, los bolsillos llenos, pero su familia destruida, Agustín. Y su corazón roto, porque al final Total. te sientes mal. Ahora, son muy exitosos en la forma y en la empresa, porque muchas veces es la manera de ocultar y de mantener ocupada la cabeza para no darme cuenta el tiradero que tengo por el otro lado. Si tu empresa, si tu proyecto no te da vitalidad y solo te da problemas y te quieres mantener ahí, ya necesitas otro especialista, ¿sí? En la medida en que nos demos cuenta que al final esta es una experiencia interna, que la pregunta no es a qué nivel llegué en el ranking de ricos y en el ranking, sino que la pregunta debe de ser o el enfoque debe de ser, ¿qué he aprendido? ¿Qué aporto? De lo que gano, ¿qué hago con lo que gano? La calidad de vida de mi gente. ¿Qué tantas mis necesidades económicas me están emproblemando? O sea, mis necesidades, perdón, del glamour y de estos elementos me están emproblemando. Por ejemplo, la palabra glamour o glamuroso, es que yo soy muy glamuroso. Pues fíjate qué interesante que su raíz etimológica viene de los escoceses, que quería decir glamour. Y glamour era un embrujo que el brujo daba para aquello que carecía de valor. Entonces viste lo que no tiene valor para que valga, pero era un embrujo, era, repito, fíjate que es fuerte, darle valor a lo que no tiene valor. Y como el mundo todo lo que tenga derivante en el dinero tiene una cercanía a la belleza, al poder, ¿no? Al éxito económico, estos son poderes, no poderes, son fuerzas muy fuertes que si tú no estás preparado psicológica y sobre todo espiritualmente a recibir, ¿sí? Por eso gente que no tiene y que recibe dinero difícilmente se sostiene. ¿Sí? Lo mismo nos pasa a los empresarios. O sea, un empresario cuando empieza a ser exitoso, le quiere demostrar al mundo que es exitoso y empieza a irse por el coche último modelo, empieza a irse a demostrar que él es poderoso, que él es exitoso. Eh, sí, en un aspecto. Y está abriendo un barril que no va a tener fondo. En cambio, el que es exitoso y no deja de ser el que es, puede tener grandes fortunas y seguir siendo una persona easygoing, simple, una persona que no se está dejando llevar por esto. Al contrario, inclusive está haciendo otro tipo de inversiones, inversiones sociales, inversiones de tiempo, le está invirtiendo a su gente. Mira, ¿cómo te puedes dar cuenta cuando una empresa es pobre? Eh, en el nivel que tenga su director de recursos humanos, que casi siempre va a estar muy por debajo de los otros directores, porque al final recursos humanos es un área de gasto. Oye, consíguete una conferencia que los motive y los haga trabajar más, ¿no? Eso me encanta y que sea barata aparte, ¿no? Como si fueran actos de magia, porque creemos los empresarios que no estamos para formar a nuestra gente y el empresario que no forma a su gente es un pobre empresario porque va a gastar mucho dinero y, y solamente está usando a la gente. O sea, hay que reconocerlo. Claro, Los Agustín, y sobre todo, empresarios usamos mucho a la gente para claro, conseguir cosas, y ¿no? sobre todo cuando mencionas el director de recursos humanos o en algunos países, es obligación de que le den capacitación a sus empleados. Entonces lo hacen más como por cumplir con la norma, Claro. como para que la certificación ISO diga que realmente está haciendo algo por sus empleados, si no de perdido ni harían absolutamente nada por el talento y por el ser, Agustín. Mira, rápidamente, todas las empresas logran resultados a través de la gente. Ujú. Y el área menos estratégica de las empresas es el que tiene que ver con gente. Sí. Tan es así que es muy difícil encontrar empresas donde el director de recursos humanos se vuelve el director general. Fíjate qué paradójico. Sí, 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 sí.
No, totalmente de acuerdo, Agustín. Interesante este tema que nos estás trayendo. Estás trabajando también con adolescentes. Me contabas fuera de cámaras que estás trabajando con adolescentes, porque muchos padres nos aterramos de que nuestros hijos iniciaron la universidad y a los tres, al tercer semestre le dicen, papá, mamá, esto no es lo mío, yo me quiero retirar, voy a dedicarme mejor, voy a poner un emprendimiento de tacos, de arepas, de empanadas, como le quiera llamar, pero esto no es lo mío. Definitivamente descubrí que esto no es lo mío. Es terrible, Agustín, lo que pasa por la mente de estos muchachos para los padres que nos escuchan. Mira, al final, a ver, la universidad hay que tomar en cuenta que nos guste o no es una opción. Que en América Latina le hemos vuelto la opción, eso es algo muy diferente. Que existen carreras cortas, que existen carreras abiertas, que también la autoformación. ¿Yo por qué me cambié tanto de carrera? Pues porque yo soy muy autodidacta y muchas veces un autodidacta lleva otra velocidad y otras búsquedas. Yo siempre estuve becado. Más bien era yo el que me cambiaba. Yo me aburría porque también mis compañeros estaban muy acomodados y alguien acomodado tiene carencia de hambre. Fíjate qué paradójico. Y que cuando no tienes hambre y estás tan cómodo que pues que no te incomoden porque le estás pasando bien. Uno se mueve cuando está incómodo, está buscando el cómo buscar a lo mejor esa comodidad y eso ya de sí es un cambio de paradigma muy importante. La otra, el cambio de carrera se puede dar bajo dos vías. En mi experiencia, bueno, son muchas, pero las dos más importantes es uno, se vale cambiarse de carrera o se vale salirse cuando ya estás con un negocio, ¿no? Y a lo mejor puedes ahora aprender por otras vías. Eh, se vale cambiarse de carrera cuando descubriste dentro de la carrera misma otras áreas que no sabías que existían y que te mueve la curiosidad y el servir desde ahí, pero la gran mayoría se cambia de carrera por la manera en cómo eligieron la misma. La gran mayoría eligen desde el miedo. En México, por ejemplo, el 70% universitarios se encuentran en 5 carreras, que históricamente las hemos considerado carreras seguras, que paradójicamente son las más saturadas y paradójicamente la tecnología tiene una enorme tendencia de automatizar. ¿No? No sabes la cantidad de abogados, arriba de 30, 40 años que estoy atendiendo, que dicen, terminé la carrera, lo sé hacer, me ha ido bien, pero ya no me aguanto. No sé si cerrar el despacho o dedicarme a otra cosa, pero ya no lo aguanto. Pues sí, derecho es una carrera que tenemos la tendencia de pensar que es una carrera segura. Y en México está sobresaturada y tiene problemas muy importantes. Es más importante un administrador, o sea, es más fácil que un administrador encuentre trabajo que un filósofo. Entonces, aguas con que a un papá llegues y le digas, tu hijo se está interesando por la filosofía o la biología. No, bueno, o sea, es como si los hubieras insultado. Ya no digas arte, ya no digas sociología o cosas por el estilo. Y al mismo tiempo, la vicepresidenta de una agencia de publicidad muy importante le digo, oye, desarrollo talento, ¿qué necesitas? Y lo primero que me dijo fue, te pido un favor, por favor, no me mandes comunicólogos, no me mandes mercadólogos y no me mandes publicistas. Ya estamos hasta aquí de ellos. Ya estamos hasta aquí de la técnica. Ahora el nombre del juego se llama contenido. Y en Ajá. esas carreras no te enseñan a hacer contenido. Entonces yo prefiero historiadores, filósofos, antropólogos, sociólogos, que después aprendan a hablar, que después aprendan las técnicas de la mercadotecnia, que después aprendan las técnicas de la publicidad. Ahora necesitamos pensamiento propio. O sea, hoy yo les diría a los papás, si vas a invertir en tu hijo, que no me gusta la palabra, ¿sí? O sea, si vas a poner dinero a tu hijo para que haga algo dentro de su carrera, la primera prioridad es su desarrollo interior. La segunda prioridad claramente tiene que ir en función de construir también reforzadores, ¿no? Y la carrera se va hoy a un tercer punto. Hoy una carrera yo creo que de sí sirve un 25%. Ya como están instaladas y creadas las carreras, ya no da, no alcanza. Que no se preocupen tanto por la maestría, que no vuelvan su experiencia universitaria meramente académica. Les va a salir carísimo y esa no es la vía. A una maestría se llega con experiencia, a una maestría se llega con dudas. Lo que pasa es que históricamente hemos creído que una maestría me permite acceder a un mejor nivel. Y si existen empresas que consideren que la maestría le da a una persona un potenciador, hay que correr al director de recursos humanos porque no ha entendido nada. ¿Sí?
¿Por qué? Porque más bien es lo que la gente ha hecho con su experiencia, Sí, con sí, sí. maestría o no. Oye, quiero una maestría, primero pregúntate para qué, qué quieras responder, porque si es nada más para que diga aquí que tengo un MBA y que Sí, sí, sí. en Estados Unidos menos del 10% de la gente accede a un nivel mayor por un MBA, menos del 10%, y se endeudan brutalmente. Primero pregúntense si ese es el camino, pero queremos seguir los caminos probados por otros. Por eso te decía que lo más estratégico en la adolescencia es partir del pensamiento propio. Claro, Agustín, y está el claro ejemplo que vemos que la gente todavía sigue cortando el pescado transversalmente para ponerlo en la olla y le preguntan para fritarlo y dicen, ¿y por qué lo hace así? Porque mi abuela lo hacía y la abuela porque mi tatarabuela lo hacía y le preguntan a la tatarabuela, no, pues que le quitaba la cabeza y la cola porque no cabía en la paila, mijo. No se preocupe, tranquilo, eso no tiene ciencia. Era eso tan sencillo, pero seguimos arrastrando con esas creencias que nos limitan. Yo también soy muy abierto. ¿Quiere ir a la universidad? ¿No quiere ir a la universidad? ¿Es importante ir a la universidad? Claro que sí es importante, pero también vemos mucha gente exitosa fuera de la universidad. Vemos muchos muchachos talentosos, creativos, haciendo desarrollos, haciendo tecnología, haciendo robótica, que no han ido a la universidad también, Agustín, y que es válido también, que encuentran mentores como tú, por ejemplo, que ya viviste y recorriste ese camino y estás experimentando con ellos. Dime, Agustín. Rápidamente, a ver, no ir a la universidad no quiere decir no estudiar, Claro. es encontrar los vehículos de estudio, ¿no? Pero pensar que la universidad es la única que tiene los vehículos de estudio, pensar que la universidad es, y hay papás que con estas ideas, ok, está bien, tu hijo no es de los que va, gástate tu dinero y luego ven para que, digamos, viste cómo iba por ahí, y se pueden, hoy hay a ver, ya la información no está como Tan salvaguardada en clasificada, ese ¿no? Tan lugar. Hoy la guardada. información se abrió. Sí. Hoy ya no es un tema de información, hoy es aprender a ser estratégico para aprender a buscar esa información, aplicar esa información y crear conocimiento. Pues Agustín, queremos agradecerte por habernos acompañado el día de hoy. Si te quieren seguir, si te quieren contactar, redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, ¿dónde te pueden contactar? Mira, ahorita justo me agarran en la construcción de las nuevas páginas y demás, porque migré de mi empresa Electia a tener ahora como firma mi nombre, Agustín Mier y Terán. Estamos en todo el desarrollo, pero si googlean Agustín Mier y Terán, te lleva a todas mis redes, a mi YouTube, a mi Instagram, a todo lo que tenemos. Y en breve estamos lanzando el podcast de Insustituibles en Spotify y en todas las plataformas, Insustituibles con Agustín Miriterán. Y ahí ya se pueden ir a Instagram y con mi nombre es muy fácil encontrarme en Google. Y yo calculo en menos de un mes que ya estén listas todas nuestras nuevas plataformas que quedaron increíbles. Claro, Agustín, que queremos agradecerte, honrarte por eso que estás haciendo. Importante labor, trabajar con los muchachos, darles esa mentoría, ese coaching, ese coach, acompañarlos, que es muy importante. Ojalá, yo soy modelo 76 también, y ojalá en mi época hubiésemos encontrado ese tipo de mentores que hoy tenemos, porque nos hubieran ahorrado un camino doloroso que también sirvió, que también sirve. Caernos y levantarnos también es muy importante. Agustín, un abrazo desde aquí, desde los Estados Unidos, y vamos a estar muy pendientes en un próximo programa para invitarte y que nos sigas contando sobre todo esto que estás haciendo. Feliz de la vida, soy modelo 76 y hago lo que hago porque como dices, a mí me hubiera gustado haber llegado a un lugar así. Claro que sí. Un abrazo, Agustín. Nosotros nos despedimos por el día de Gracias. hoy. Recuerden que estamos en Now Media Televisión, la primera cadena bilingüe de los Estados Unidos. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales, plataformas digitales. Nos vemos en una próxima emisión de CEOs Poderosos. En vivo desde Houston, la ciudad espacial. Esto es Now Media Televisión.